Te pregunto, Betsy, si tú suscribes el pronunciamiento de la bancada de Perú Libre que rechaza las expresiones del invitado ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez. Yo no tuve conocimiento y ayer mismo lo mencioné también. Betsy, uno se preocupa cuando... porque estamos en un momento de definiciones, Betsy. Hablemos claro como nos gusta en este programa. El ministro de Justicia, con coraje, y sale y dice el cuerpo de Abimael Guzmán tiene que ser incinerado y le manda un oficio a la Fiscalía de la Nación, incluso proponiéndole las alternativas legales para hacerlo. Y hoy el presidente del Consejo de Ministros ha dicho el gobierno no se puede meter. Hay reglas establecidas con respecto a eso. El gobierno no puede interferir. Poco menos que dice que podría Aníbal Torres Vázquez ser enjuiciado por esto. Es decir, hay que tomar definiciones, ¿no? ¿Cuál es la posición del gobierno y de ustedes sobre este tema? Te comento, el día de ayer conversé con el titular del Minjus, el doctor Aníbal Torres, justamente antes de que enviara el documento, sugiriéndole, ojo, en mayúscula y con negrita, sugiriéndole a la titular del Ministerio Público, que salía en la Nación, a la doctora Zoraida Ábalos, que por ser este tema, no solamente un suceso histórico, ¿no? Es un tema sui generis, la connotación que tiene por el tema que tú mencionabas, ¿no? Estamos ante un bien jurídico que es el orden interno. Se recomendara la incineración de los restos de personas condenadas por terrorismo. Entonces, esa era la sugerencia. Y para enviarle este documento, el titular del Minjus había conversado previamente con la doctora Zoraida Ábalos. Ya se había conversado, porque aquí nosotros recordemos que hay un tema constitucional de por medio, y es justamente que el Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo, ¿no? Entonces, ni siquiera la misma fiscal puede ordenarle a otras fiscalías menores qué es lo que ellos deben de hacer dentro del marco de sus atribuciones según la ley orgánica que tiene el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, aquí prima el principio de discrecionalidad. Recordemos también que estamos ante un vacío de la norma. O sea, mucho puede querer hacer el titular del Minjus, pero ciertamente tiene limitaciones, por eso él solamente sugiere. Asimismo, se iba a enviar un proyecto tipo sugerencia también al ministro del Interior, que sí tiene las competencias para ver justo el tema del orden interno. Entonces, ante el doctor Carrasco, que también bajo su principio de discrecionalidad puede accionar. Eso por el lado del Ejecutivo. Ahora nos vamos al terreno del Legislativo. ¿Qué podemos hacer nosotros los congresistas ante un vacío de la norma? Porque estamos ante un vacío de la norma. Nosotros el día de ayer tenemos un proyecto de ley que se ha trabajado con la congresista Ruth Luque, que es de JP, con el congresista José Gerí, que es del partido Somos Perú, quien habla y se están adhiriendo otros congresistas. Estamos en plena recolección de firmas, pretendemos presentarlo el día de hoy, ojalá se dé toda esta recolección, se den las condiciones, y versa justamente sobre la incineración de los restos de personas condenadas por terrorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que al ser un tema de esta magnitud, podemos tener el tiempo suficiente para poder darle trámite. Recordemos que la norma nos dice 36 horas, Nicolás, pero también sabemos, porque justamente el día de ayer nos entrevistamos con el médico legista de la morgue del Callao, que se han mandado a hacer los exámenes de identificación correspondientes según el protocolo de medicina legal, tales como examen toxicológico, examen dactiloscópico, examen de anatomía patológica, examen de ADN, y esto en nuestro país demora entre 30 y 40 días. Esto apurándonos, porque normalmente demora 3 meses. Claro, si fuera Estados Unidos lo tendríamos en 7 días, pero bajo las condiciones que está... claro, pero Betsy, pero ahora resulta que quienes por un lado chillan porque se incinere, ¿no es cierto? Por el otro lado dicen, no creemos que sea Abimael Guzmán. Entonces, ¿qué nos hacemos? ¿A cuál de los...? O sea, es una posición como esquizofrénica, ¿no es cierto? O sea, está claramente identificado el cuerpo de Abimael Guzmán. O sea, el odontograma se supone que es suficiente elemento para dar como identificado a cualquier cadáver. No, claro, eso sí. No, el odontograma ya nos dice que esa persona en efecto es Abimael Guzmán. Solo que todos los otros exámenes es parte del protocolo. Es algo que siempre se acostumbra a hacer, ¿no? Eso es parte de esto. Ahora, respecto a la incineración, como te digo, aquí hay una idea muy clara y nosotros respaldamos lo que indica el doctor Aníbal Torres. O sea, que si se pudiese dar la incineración, que se dé, pero estamos ante un vacío de la norma.
Hubiera sido pues excelente que hace mucho tiempo atrás los congresos anteriores o quien haga sus veces hubieran podido legislar al respecto. No se hizo. Entonces lo que estamos haciendo ahora, el legislativo, justamente con los congresistas que te mencionaba, estamos introduciendo este proyecto de ley para que pueda ser debatido de manera inmediata y poder legislar al respecto. Ante temas procedimentales, sí puede operar la ley retroactiva ante estos temas, porque estamos ante una ley adjetiva, no estamos ante una ley sustantiva, ¿no? Entonces, sí podría darse el caso. Ahora, yo creo que aquí podemos tener convergencia, tanto los diferentes grupos políticos, sin mediar que seas de derecha, de izquierda o de centro, y reconocer en el señor Guzmán a un cabecilla terrorista, ¿no? un senderista, y que no tendríamos por qué nosotros darle un espacio para que tenga un mausoleo o que vaya gente a rendirle culto, pues, ¿no? Entonces, este es un tema urgente y hay una coincidencia, y estamos coincidiendo justamente las diferentes fuerzas políticas para presentar este proyecto de ley y que sea dado urgentemente a través vía plataforma Congreso de la República, ¿no? Ahora, Betsy, ha habido una confrontación, el doctor Aníbal Torres Vázquez lo dijo en un canal de televisión, lo dijo también en una entrevista conmigo acá, que digamos que la presencia o la interferencia del doctor Vladimir Cerrón es absolutamente impertinente. Es decir, que Vladimir Cerrón debe terminar de entender que quien gobierna y toma las decisiones es el profesor Castillo, no él. Y esto ha provocado reacciones airadas, incluso en el Twitter de Perú Libre le ha recordado al doctor Aníbal Torres que él es un invitado y prácticamente lo han desinvitado, ¿no? O están a punto de hacerlo. ¿Cómo se va a resolver este tema, Betsy? Bueno, yo ayer tomé conocimiento del pronunciamiento que se emitió justo cuando estaba camino a la morgue, ¿no? Mira, yo creo que hay temas de fondo, ¿no? Hay temas de carácter nacional y los políticos tenemos que estar dentro de los temas nacionales, ¿no? O sea, no podemos estar en realidades paralelas. Hay voces muy importantes que se dieron en segunda vuelta que finalmente nos permitieron a nosotros poder lograr este espacio, ¿no? Y ser gobierno. Una de esas voces es el doctor Aníbal Torres. Yo ayer me comuniqué con él, como te menciono, básicamente para hablar sobre el tema que creo que es muy importante, ¿no? En este momento es un tema nacional, que es qué hacemos con los restos de Aymar Guzmán, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Y por ahí conversamos de manera sucinta sobre el otro asunto, y me expresó lo siguiente, y me permito decirlo, ¿no? Porque le pedí autorización además para mencionarlo. Y él me lo dijo, el cargo que él tiene, que es ser ministro, es un cargo transitorio, es un cargo de confianza. En cualquier momento también se le quita la confianza y él no tiene ningún problema en dejar el cargo, ¿no? Recordemos que él juramentó después de que casi todos los ministros juramentaran, ¿no? Él y Pedro Franque. Pedro Franque, claro. Entonces, él así deja de ser ministro, él va a seguir apoyando la gobernabilidad de Pedro Castillo. No hay mayor muestra de desinterés por un cargo que ese, ¿no? O sea, yo no tengo interés en seguir en el cargo, yo voy a seguir apoyando a Pedro Castillo. Ahora, el tema del partido, tenemos que mejorar muchos canales de comunicación seguramente, yo no voy a caer en entredichos, yo soy muy respetuosa de mi organización. Ya, pero tú suscribes o no suscribes el pronunciamiento de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo? Te pregunto, Betsy, si tú suscribes el pronunciamiento de la bancada de Perú Libre que rechaza las expresiones del invitado ministro de Justicia, Aníbal Torres. Yo no tuve conocimiento, y ayer mismo lo mencioné también. Me preguntaron más de inmediato, como te estaba camino a la morgue, me preguntaron si había suscrito un pronunciamiento. Le dije que no tenía conocimiento de ningún pronunciamiento, me lo pasaron, no me consultaron en ningún momento el pronunciamiento. Y por el contrario, ¿no? Di inmediatamente mi apoyo al ministro de Justicia por las acciones inmediatas respecto de lo que básicamente estamos hablando a nivel nacional, que tiene que ver con el vacío legal que existe respecto a los restos del cadáver de este líder o cabecilla terrorista, ¿no? O sea, ese es el tema de fondo. Ahora, el problema, Betsy, es que... No, claro, pero además hay un pronunciamiento... Ahora bien, Betsy, pero discúlpame, pero tú... O sea, yo entiendo que tú no quieres tal vez
exponer públicamente lo que puede ser materia de discusión interna en Perú Libre. Pero hay hechos que son significativos. Hay un comunicado suscrito por los voceros de todas las bancadas respaldando el planteamiento de la incineración, y el único vocero que no firma es el de Perú Libre. El único. Ah, no, sí firmó. Sí firmó. Firmó luego, porque lo que se publicó... Sí, firmó luego. Mira, yo me comuniqué con el doctor Elías Varas, que estaba en ese momento, me dijo, estaba en Chimbote, ¿no? Y él llamó, Elías Varas llamó a oficialía y no le dieron mención de qué iba a tratar. Entonces, cuando él tomó conocimiento de qué trató, él inmediatamente pidió que se suscribiera su firma. Eso es lo que pasó con el doctor Elías Varas. Ahora, no sé, desconozco las razones del doctor Waldemar. No sé por qué no estuvo, no conversé con él. Mal haría yo en decirte por qué no estuvo el doctor Waldemar. Lo desconozco. De Elías sí, porque lo llamé a Elías, ¿no? Cuando me comuniqué. Ahora, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con temas como el de Iber Maraví? Es decir, el presidente no va a tomar ninguna decisión y va a esperar que sea el Congreso el que lo censure, porque parece inevitable que eso ocurra. Mira, yo he sido muy directa en este tema. Quizá en la interna, ¿no? Quizá en la interna, ¿no? Porque no he salido mucho en los medios estas semanas por algunos asuntos que estamos trabajando en el despacho, pero en todo caso me doy el espacio para decirlo. La interpelación ya es algo inevitable, no es algo que ya está. Los grupos de oposición tienen sus fundamentos. Yo creo que estamos ante una figura de censura que va creciendo, ¿no? que va en ascenso. Bueno, en este caso el ministro Maraví tiene que tener sus argumentos de defensa. Yo creo que él es muy consciente de lo que se viene en el Parlamento y bueno, habrá que escucharlo. Como todos, ¿no? Lamentar siempre el ruido político, ¿no? El ruido político finalmente genera inestabilidad. Claro, pero lo que genera preocupación, pero Betsy, lo que genera preocupación es que Iber Maraví no ha puesto todas las cartas sobre la mesa. Y digamos, no nos ha contado la historia completa. Yo lo he tenido acá al frente, le he preguntado por qué su esposa y su suegra firmaron los planillones de Movadef, y él me dice, la sorprendieron. Betsy, su suegro era Ilebrando Pérez Guaranca, señalado por la Comisión de la Verdad como el autor de la masacre de Lucanamarca. Fue una cosa de las más horrendas que han ocurrido durante estos años de violencia. O sea, no me vas a decir, no me puede decir, pues, Iber Maraví, que su esposa y su suegra, que son la hija y la viuda de uno de los fundadores de Sendero Luminoso, no sabe qué es el Movadef, y lo sorprendieron. Betsy, nos habíamos quedado en el tema de Iber Maraví. Es decir, no va a haber una toma de decisión por parte del gobierno. Es decir, ustedes van a esperar que sea el Congreso el que se haga cargo. A ver. Vamos a delimitar algunas cosas. Las tomas de decisiones, por supuesto que las va a haber, y justamente las va a efectuar el presidente Pedro Castillo. Es lo que corresponde, además. Pero también delimitemos algo, Nicolás. Justamente, y eso es lo que bota mucho ruido. El Congreso de la República lo dijo cuando estábamos en campaña, y no es un secreto, ¿no?, que se va a dedicar a hacer interpelaciones. Si no fuese a Maraví y hubiese otra persona, igual van a haber interpelaciones. Eso va a ser así. El ruido político va a continuar porque no aceptan los resultados. De ahí que la semana pasada haya ingresado y se haya interrumpido un pleno, incluso con 45 votos, que es totalmente antirreglamentario, para investigar el proceso de elecciones, cuando la norma nos exige 46 votos, ¿ya? Entonces, este ruido va a continuar por parte del Congreso de la República. Ahora, respecto a la responsabilidad penal que tú me indicas del ministro Maraví, que puede tenerla o no puede tenerla, pero no lo determina el Congreso de la República ni lo determina el presidente de la República. ¿Quién lo determina? El Ministerio Público, el Poder Judicial. La responsabilidad penal, Nicolás, es personalísima. Imagínate que tú o yo, bueno, tu caso tal vez ya no porque tú estás casado, pero en mi caso, que todavía estoy soltera, salgo con una persona X, esa persona X ha cometido cierta cosa pues, en su vida. Yo no puedo responder por esa persona. Lo que yo puedo hacer es responder por mis actos, ¿no? Por mis actos. Porque la norma nos dice que la responsabilidad penal es así, personalísima, es individual. Uno no puede pagar por otros.
Entonces, en ese sentido, yo entiendo que el ministro Maraví va a ejercer su derecho a la defensa en este pliego interpelatorio que le va a hacer el Congreso de la República. ¿Que hay ruido político? Sí. ¿Que me gustaría evitarlo? Sí. Pero no depende de mí. Pero Betsy, es decir, pero a la hora, claro, pero a la hora que tú nombras un ministro, tu criterio no tiene que ser solamente si tiene alguna sentencia por haber cometido algún delito, sino es un tema también de pertinencia política. O sea, si es pertinente desde el punto de vista político, siendo este tema de Sendero Luminoso un asunto tan delicado, habiéndose acusado al gobierno o al propio presidente Castillo de cercanías con Sendero Luminoso, poner de ministro de Trabajo una persona que en su juventud estuvo involucrado en investigaciones policiales, cuyo suegro es uno de los fundadores de Sendero Luminoso, es más, señalado por la Comisión de la Verdad como el autor de la masacre de Lucanamarca. Eso no convierte a Iber Maraví en un delincuente para nada. La pregunta ¿es políticamente la persona más indicada para estar en un gobierno que es señalado por sus vínculos con Sendero Luminoso? No, es la respuesta, Betsy. Ya. Pero entramos a otro tema. Tú vienes al tema de la idoneidad. Pero por supuesto. Pero por eso. Hay un tema de carácter moral, que moralmente no podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero también hay un tema de que él, si realmente, si jurídicamente está impedido para ejercer un cargo. Jurídicamente él no está impedido para ejercer un cargo. Cierto. Moralmente está cuestionado, probablemente moralmente esté cuestionado. Y tendrá que responder justamente por esos temas ante el Congreso de la República. Pero en este país y en un Estado de Derecho, estimado Nicolás, nosotros no podemos hacerle pe cargamotón a una persona solamente por el tema moral. Porque rompemos el Estado de Derecho. Claro, el problema es que acá, de acuerdo, esto se pervierte mucho y se oscurece mucho por lo que tú dices. Es decir, hay gente que no acepta que perdió las elecciones. Es más, estuvo acá Piero Corbeto y ha contado cosas increíbles con respecto a esta investigación iniciada ya violando las reglas, ¿no? Porque, o sea, como tú dices, con 45 votos, cuando necesitaba 46, decidieron hacer esta investigación. Pero él nos ha revelado cosas sorprendentes. Por ejemplo, para que lo tengas registrado, Betsy, porque es bien importante, se dijo que se había utilizado a los miembros de mesa voluntarios para torcer el resultado electoral, y resulta que en las mesas donde se cambió a los miembros que no habían asistido por voluntarios, en el 67% de la mesa ganó Fuerza Popular. Se dijo que se había usado impresoras para cambiar los resultados de las actas, y resulta que en el 93.7% de las mesas donde se realizó el proceso de impresión ganó Fuerza Popular. Es decir, que habría que investigar si hay alguna sospecha de que en esos dos casos hubo fraude de parte de Fuerza Popular, ¿no? Pero estamos puestos en una situación absurda, pero ya, digamos, para regresar sobre el tema de la idoneidad, acaba de ocurrir que se ha anunciado el nombramiento de Julián Palacín como jefe de Indecopi. Y la pregunta es, ¿por qué ha sido nombrado como jefe o miembro del Consejo Directivo? La pregunta, ¿está en el Consejo Directivo porque es una persona que es hijo y él mismo ha participado en la campaña, o porque está calificado para la función? Que es lamentablemente, Betsy, la discusión sobre la ineficiencia del Estado peruano todos estos últimos años. O sea, está ahí. Me acabo de enterar de la designación de Julián Palacín ahorita. Primero, no he revisado el perfil de Julián. Sé que es un abogado, igual que su papá. Su papá es una persona de amplia trayectoria. Julián, tengo entendido que ha litigado. No conozco todo su perfil. No tendría que revisar en todo caso. Siempre lo he escuchado a una persona muy, muy cauta, ¿no? Pero no he revisado su perfil. Mal haría yo en dar en estos momentos una opinión. Déjame revisar, ¿no? Pero cuando me dicen así las cosas en frío, digo, un momentito, déjame revisar. Yo no soy vocera del gobierno, tampoco soy vocera de la bancada, ¿no? Dame ahí mi tiempo para poder ver el perfil que se requiere, ¿no? Pero lógicamente, eso sí voy a adelantar, porque ha habido mucha crítica, ¿no? Dicen, ustedes están designando a personas de Perú Libre. Claro, pues tenemos que designar a personas de Perú Libre también, y no nos cerramos a otras organizaciones. Pero finalmente Perú Libre ha ganado las elecciones, tenemos muy buenos cuadros políticos. Eso está claro, ¿no? y es absolutamente legítimo, pero cuando tú ofreces, Betsy,
producir grandes cambios en el país. Una de las razones por las que el Perú ha crecido como ha crecido en términos macroeconómicos y a la vez no hemos resuelto los grandes problemas nacionales es porque hemos tenido un aparato del Estado ineficiente y encima corrupto. Y eso ha tenido que ver directamente con que el manejo de las decisiones no ha estado en manos de la gente más competente y más honesta, sino de los amigos, de los que apoyaron la campaña, de los que financiaron la campaña, o los que son puestos o eran puestos en lugares clave para articular negocios, por llamarlo claramente. Entonces se supone que iba a haber un cambio con respecto a eso también, ¿no? Pero no es la figura. Mira, nosotros en todo caso en el gobierno, en el gobierno se estaban asentando las designaciones. Recién se tiene un mes y algo, ya. Yo le pido a la ciudadanía calma, ¿no? Calma. Hay cosas que requieren sus tiempos. Nosotros estamos poniendo a disposición siempre el tema de servir. Consideramos que se deben de tener los perfiles. Eso es lo más importante. Ahora, los cargos de confianza, pues son cargos de confianza. Se tiene que tener también el perfil adecuado y eso es lo que se está buscando. Son decisiones que va a tomar el Ejecutivo y si hay críticas se tendrán que corregir. Creo que es una de las cosas que también se empezó a hacer cuando hubieron algunas designaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hubieron errores, se corrigió inmediatamente y hubo una llamada de atención incluso que vino desde la PSM. Entonces, o sea, hay cosas que no es que no haya ningún error y ya, ¿no? Hay errores que se corrigen y no se vuelven a cometer, ¿no? La diferencia es que ahora nosotros tenemos todas las lupas porque todos los medios de comunicación nos tienen pues las lupas en el gobierno. Antaño no era así, ¿no? O sea, se daban designaciones todos los días y los medios de comunicación en la mayoría de los casos, yo creo, Betsy, de la vista gorda, pues, ¿no? Betsy, yo creo que, es decir, sí, no, o sea, digamos, está claro que lo que están haciendo en términos de ponerle la lupa a cada decisión no se ha hecho antes y eso está mal. Pero sí está bien poner la lupa. O sea, yo creo que hay que corregir las cosas, que tiene que cambiar el criterio y este tema de la idoneidad en los nombramientos es clave. O sea, necesitamos poner a la gente más capaz. Y no necesariamente los amigos, los que te apoyaron en la campaña, son la gente más capaz y más adecuada para cada función. Pero regresemos al tema de Abimael Guzmán. Ya vamos. ¿Cuál es la solución, Betsy, a esta situación? Tenemos dos terrenos delimitados. Por un lado, las sugerencias que ha emitido el titular del MINJUS a la titular del Ministerio Público y al Ministerio del Interior, ¿no? Que yo entiendo es una vía más aislada. Y por otra parte, que a mí me parece la vía más idónea, la más correcta, que es justamente que el debate se dé en el Congreso de la República con el proyecto de ley que estamos presentando los congresistas que te mencioné, está Ruth Luque, José Gerí, quien habla, y los que se vayan adhiriendo, y que pretendemos presentarlo el día de hoy, que es justamente para la incineración de restos de aquellos condenados por terrorismo, ¿no? Y que puede tener una acción inmediata si hay la voluntad política del Congreso de la República. Y ese tema ya quedaría zanjado, porque sería ley, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que ese sería el camino correcto para poder de una vez hacer que esta laguna jurídica ya deje de existir, ¿no? Pero ¿cómo aplicas esta ley a Abimael Guzmán si él ya murió? O sea, tendría que ser aplicado para los... No. Para temas procedimentales, estimado Nicolás, se aplica. O sea, que podría aplicarse. De norma son para temas sustantivos, no para temas adjetivos. Ojo con eso. Temas sustantivos, no. Temas adjetivos, sí. Es un tema de procedimientos. No habría ningún problema. O sea que sí se podría aplicar en este caso, pero eso podría ser resuelto ¿cuándo? ¿Cuándo podría estar eso listo? Por eso te digo, nosotros presentamos el día de hoy el proyecto de ley. Si es que lo presentamos el día de hoy, tenemos todas las firmas. Más bien a los colegas congresistas, por favor, que se animen a firmar el proyecto de ley que nosotros tenemos ahí con el congresista José Gerí y la congresista Ruth Luque. Lo presentamos el día de hoy, que ingrese inmediatamente, se decreta a las comisiones correspondientes, se priorice y lo podríamos tener en el pleno lo más antes posible, ¿no? Se miden las comisiones técnicas, opiniones técnicas y eso se puede hacer con voluntad política. Esta semana. Se ha hecho antes. Se puede hacer de manera inmediata, porque no opera acá el tema de las 36 horas, se opera el tema de los 60 días. ¿Y por qué el tema de los 60 días? Porque justamente con los exámenes que se han solicitado medicina legal, no para el tema de protocolo, estos exámenes van a salir entre 30 y 40 días, el toxicológico, ADN, anatomía patológica, lo que te mencionaba, 30 a 40 días. Entonces hay tiempo, pues, no hay tiempo.
¿ya? Y en ese tiempo tenemos más que suficiente nosotros para poder sacar esta norma y poder de una vez coplar este vacío legal. Entonces, aquí está nuestro terreno, está nuestra cancha. Cuando ayer emitieron el comunicado, las diferentes bancadas, y yo saludé el comunicado, y decían, le decimos a los poderes del Estado. Dije, pues, está bien que le digan a los poderes del Estado, pero nos decimos a nosotros mismos, porque este es nuestro terreno, claro. Nosotros podemos hacerlo, nosotros somos los parlamentarios.